vez has sentido que tus oraciones no son escuchadas? En este recorrido exploraremos el misterio y el poder transformador de la oración, desde la inocencia de los niños hasta la sabiduría de los ancianos. Descubre cómo orar efectivamente y transformar tu vida espiritual. La sensación de que Dios no nos escucha puede ser profundamente desalentadora. Muchas personas han experimentado momentos en los que, a pesar de sus fervientes oraciones, sienten que sus palabras se pierden en el vacío. Este sentimiento no es nuevo. Incluso los grandes personajes bíblicos han pasado por esta experiencia. En el Salmo capítulo 13, versículos 1 y 2, el rey David clama desesperado: ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré que soportar angustia en mi alma y tristeza en mi corazón día tras día? Aquí, David expresa una angustia que resuena con muchos de nosotros, una sensación de abandono y desespero. Job, otro personaje bíblico, también experimentó el silencio divino en medio de su sufrimiento. En el libro de Job, capítulo 23, versículos 8 y 9, Job dice: «Pero si voy al oriente, no está allí. Si voy al occidente, no lo encuentro. Cuando está en el norte, no lo veo. Al sur, se oculta y no puedo verlo». Job se siente perdido y sin guía, buscando a Dios sin éxito. Estas experiencias reflejan la realidad de que a veces la presencia de Dios parece eludirnos, incluso cuando más lo necesitamos. Sin embargo, este aparente silencio no significa que Dios esté ausente o indiferente. La fe y la perseverancia en la oración son claves para mantenernos conectados con Él, incluso cuando no obtenemos respuestas inmediatas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente para enseñar sobre la importancia de no desanimarse en la oración. La viuda, a pesar de ser ignorada repetidamente por el juez injusto, sigue pidiendo justicia hasta que finalmente es escuchada. Jesús concluye: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Este pasaje nos enseña que la perseverancia es crucial. Dios valora nuestra fe y nuestra disposición a seguir buscando, incluso en medio del silencio. En Hebreos, capítulo 11, versículo 6, se nos recuerda: «Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan». La fe actúa como un puente entre nuestra realidad y la promesa de Dios, una afirmación de que nuestras oraciones son escuchadas y valoradas, aunque no siempre comprendamos la manera en que Dios responde. Es importante reconocer que la oración no es solo un medio para obtener respuestas, sino también una forma de fortalecer nuestra relación con Dios. A veces, el proceso de orar y esperar es lo que nos moldea y nos prepara para recibir la respuesta de Dios. Mantener una actitud de fe y persistencia, como la viuda de la parábola, nos ayuda a crecer espiritualmente y a confiar en la sabiduría y el tiempo divinos. En momentos de aparente silencio, en lugar de desanimarnos, podemos ver esto como una oportunidad para profundizar nuestra fe y confiar en que Dios está trabajando de maneras que no siempre podemos ver o entender. La experiencia de personajes bíblicos como David y Job nos enseña que el silencio de Dios no es el final de la historia, sino una parte del viaje espiritual en el que aprendemos a confiar plenamente en su presencia y propósito. La sinceridad en la oración es fundamental para establecer una verdadera conexión con Dios. Orar con un corazón sincero y humilde nos abre las puertas a una relación más profunda y significativa con el Creador. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 5 y 6,
Jesús enseña sobre la importancia de la sinceridad en la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Este pasaje subraya que la oración no debe ser un acto para impresionar a los demás, sino una comunicación genuina con Dios. La sinceridad implica presentarse ante Dios tal como somos, sin máscaras ni pretensiones. El Salmo capítulo 51, versículo 17, lo expresa claramente. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. David, en este salmo, reconoce su pecado y se acerca a Dios con un corazón arrepentido, buscando misericordia y perdón. Este acto de sinceridad y humildad es lo que Dios valora y responde. La oración sincera tiene un poder transformador en la vida del creyente. No solo cambia nuestras circunstancias, sino que también nos cambia a nosotros mismos. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, Pablo escribe: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La transformación personal comienza con un encuentro sincero con Dios, donde permitimos que su amor y gracia renueven nuestro ser. Además, en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos instruye: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La oración nos ayuda a renovar nuestra mente y a alinearnos con la voluntad de Dios. A través de la oración podemos discernir su propósito para nuestras vidas y ser guiados por su Espíritu. La transformación que ocurre a través de la oración es profunda y duradera. Nos ayuda a desarrollar un carácter más semejante al de Cristo, a crecer en amor, paciencia y humildad. Al acercarnos a Dios con sinceridad, permitimos que su poder actúe en nosotros, moldeándonos y preparándonos para cumplir con su voluntad. En resumen, la sinceridad y la humildad en la oración son esenciales para una vida espiritual rica y transformadora. Al orar con un corazón abierto y genuino, no solo encontramos respuestas a nuestras peticiones, sino que también experimentamos una profunda renovación interior, reflejando cada vez más la imagen de Cristo en nuestras vidas. La oración de los niños tiene un valor especial debido a su inocencia y fe pura. Enseñar a los niños a orar es crucial, ya que esta práctica puede moldear sus vidas de manera profunda y duradera. Jesús destacó la importancia de la fe infantil cuando dijo en Mateo capítulo 18, versículo 3, «Les aseguro que a menos que cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos». Esta declaración subraya que la sencillez y la sinceridad de los niños son cualidades esenciales en la vida espiritual. Guiar a los niños en la oración requiere paciencia y dedicación. Proverbios capítulo 22, versículo 6 nos aconseja: «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él». Este versículo resalta la importancia de inculcar hábitos de oración desde una edad temprana, asegurando que estos fundamentos espirituales permanezcan con ellos a lo largo de sus vidas. Los padres y tutores juegan un papel vital al proporcionar un ejemplo y enseñar a los niños a hablar con Dios con honestidad y simplicidad. Además de ser un acto de fe, la oración también puede servir como una forma de protección y guía para los niños. En Salmos, capítulo 91, versículo 11, se nos promete: «Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos».
Este versículo nos da la seguridad de que Dios vela por los niños y los protege a través de sus oraciones. Enseñar a los niños a recurrir a la oración en momentos de necesidad puede brindarles un sentido de seguridad y confianza en la presencia protectora de Dios. La oración no solo protege, sino que también guía. En Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3, Pablo instruye: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Este pasaje resalta la importancia de la obediencia y el respeto hacia los padres, enseñanzas que pueden ser reforzadas a través de la oración. Cuando los niños oran, no solo están aprendiendo a comunicarse con Dios, sino también a internalizar valores que guiarán su comportamiento y decisiones. Inculcar el hábito de la oración en los niños desde temprana edad puede tener efectos profundos y positivos en su desarrollo espiritual y moral. La simplicidad y la fe con las que los niños se acercan a Dios pueden ser un ejemplo para todos nosotros. Al enseñarles a orar, estamos sembrando semillas de fe que con el tiempo florecerán y les proporcionarán fortaleza y dirección a lo largo de sus vidas. Los padres y tutores deben ver esta tarea como una inversión espiritual que ayudará a los niños a crecer con una comprensión y relación sólida con Dios, proporcionando una base estable sobre la cual pueden construir su futuro espiritual y moral. La vida de los ancianos está llena de experiencias y lecciones acumuladas a lo largo de los años, y la oración juega un papel vital en este periodo. La sabiduría que proviene de una vida vivida plenamente se refleja en la manera en que los ancianos oran, con una profundidad y un entendimiento que a menudo solo se adquieren con el tiempo. En el Salmo capítulo 71, versículo 9, el salmista clama: No me deseches en el tiempo de la vejez, no me desampares cuando mi fuerza se acabe. Esta oración revela una dependencia total en Dios, un reconocimiento de la necesidad de su presencia constante incluso en los años dorados. Isaías capítulo 46, versículo 4, nos brinda una promesa reconfortante: Hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta las canas os soportaré. Yo lo hice y yo os llevaré. Yo os soportaré y os guardaré. Este versículo subraya la fidelidad de Dios a lo largo de toda nuestra vida, asegurando a los ancianos que su oración no solo es escuchada, sino que también es respaldada por el compromiso eterno de Dios. La oración en la vejez no solo es un acto de sabiduría, sino también una preparación para la eternidad. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo reflexiona sobre su vida. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia. La oración de un anciano a menudo se centra en esta preparación espiritual, en asegurarse de que están listos para encontrarse con Dios. Jesús, en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, consuela a sus discípulos con estas palabras: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Estas palabras ofrecen una esperanza eterna que la oración alimenta y fortalece. Así, la oración en la vejez es una fuente de sabiduría y un medio para mantener viva la esperanza de la eternidad, una conexión constante con la promesa divina de vida y amor eterno. La oración en familia juega un papel fundamental en la fortaleza y unión espiritual de sus miembros. En Josué, capítulo 24, versículo 15, Josué declara: Pero yo y mi casa serviremos al Señor.
Esta afirmación resalta la importancia de un compromiso familiar conjunto con Dios, lo cual se fortalece a través de la oración en común. Reunirse para orar no solo consolida la fe individual, sino que también crea un vínculo espiritual profundo entre los miembros de la familia. Jesús mismo destaca el poder de la oración comunitaria en Mateo, capítulo 18, versículo 20. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este pasaje subraya que la presencia de Dios se manifiesta de manera especial cuando las personas oran juntas. La oración familiar entonces se convierte en un espacio donde la presencia divina se experimenta de manera tangible, fortaleciendo no solo la fe, sino también las relaciones interpersonales. Los padres tienen un papel crucial como modelos de oración para sus hijos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 instruye: Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Este mandato enfatiza la responsabilidad de los padres de enseñar y modelar una vida de oración constante. Al hacerlo, los hijos aprenden no solo a orar, sino también a comprender la importancia de mantener una relación cercana con Dios. Proverbios, capítulo 20, versículo 7 dice: El justo camina en su integridad, benditos serán sus hijos después de él. Cuando los padres viven con integridad y demuestran una vida de oración, sus hijos reciben una bendición duradera. Los niños que crecen viendo a sus padres orar regularmente, no solo aprenden a confiar en Dios, sino que también desarrollan hábitos espirituales que los acompañarán toda la vida. De esta manera, la oración en familia no solo fortalece los lazos presentes, sino que también siembra semillas de fe para las generaciones futuras. La adolescencia es una etapa de cambios y desafíos, donde la rebeldía puede surgir con facilidad. Sin embargo, la oración puede actuar como un escudo protector para guiar a los jóvenes en su camino. En el Salmo capítulo 119, versículo 9, se pregunta: ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra, viviendo conforme a tu palabra? Este versículo subraya la importancia de enseñar a los adolescentes a buscar la guía divina en sus decisiones diarias. Los padres juegan un rol crucial en este proceso. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 4, se nos exhorta: Padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Esto implica que los padres deben fomentar un ambiente de oración y enseñanza espiritual en el hogar, ayudando a los adolescentes a enfrentar sus desafíos con sabiduría y fe. Las historias de transformación a través de la oración son poderosas y reveladoras. Un ejemplo bíblico es Daniel, quien, a pesar de las presiones de su entorno, mantuvo su fe firme. En Daniel, capítulo 1, versículos 8 y 9, se relata cómo Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey y pidió permiso para no hacerlo. Su devoción y oración constante lo distinguieron, y Dios le otorgó favor y sabiduría. Otro ejemplo inspirador es el de Timoteo. En Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, Pablo le aconseja: No permitas que nadie desprecie tu juventud. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en el amor, la fe y la pureza. Timoteo es un modelo de cómo la fe y la oración pueden guiar a un joven a ser un líder espiritual respetado. Enseñar a los adolescentes a orar y a buscar la guía de Dios no solo los protege de la rebeldía, sino que también les proporciona una base sólida para enfrentar la vida con integridad y propósito. A través de la oración, los jóvenes pueden encontrar dirección y fortaleza, evitando los caminos destructivos y abrazando una vida de fe y devoción.
Reconocer las respuestas de Dios puede ser un desafío, especialmente cuando no llegan en la forma que esperamos. En Isaías capítulo 55 versículos 8 y 9, Dios declara: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Esta afirmación nos recuerda que la perspectiva divina supera nuestra comprensión humana. Las respuestas de Dios a nuestras oraciones pueden ser sutiles, manifestándose a través de eventos y cambios en nuestras vidas que a primera vista pueden parecer coincidentes o insignificantes. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 11 al 13, encontramos la historia del profeta Elías, quien buscaba la voz de Dios. Dios no se manifestó en un viento fuerte, ni en un terremoto, ni en un fuego, sino en un suave murmullo. Esto nos enseña que debemos estar atentos a los pequeños y tranquilos indicios de la presencia de Dios, que a menudo se encuentran en los momentos más silenciosos y humildes de nuestras vidas. La fe es esencial cuando no entendemos claramente las respuestas de Dios. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos aconseja: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas». Esta confianza implica entregar nuestras preocupaciones a Dios y creer que Él nos guiará, incluso cuando el camino no está claro. Finalmente, en Romanos capítulo 8, versículo 28, se nos asegura: «Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito». Este versículo refuerza la idea de que, aunque no siempre entendamos cómo, Dios está trabajando en nuestras vidas para nuestro beneficio. Mantener la fe en medio de la incertidumbre nos permite experimentar la paz y la confianza en la sabiduría divina. Suscríbete para recibir más reflexiones y guías espirituales que te ayudarán a profundizar en tu relación con Dios.